a un nuevo episodio de Inefables. En esta oportunidad los invitamos a conversar acerca de la homofobia. Ay, qué problema. Qué problema social. Bueno, comencemos. ¿Qué es la homofobia? Es el miedo a los homólogos. Nada, mentira. Es el odio a la orientación sexual de una persona. A no aceptar su gusto propio hacia, o sea, no aceptan su sexualidad. Sí, pero no de cualquiera, porque de los heterosexuales está todo bien con los heterosexuales, sino de los... Es más por el estereotipo tradicional. Ese comentario de ayer. Claro, fuera del estereotipo tradicional de la heterosexualidad, cualquier otra orientación sexual se le concierne rechazo, odio. No es normal. Sí, esa palabra Es tan... una enfermedad. Dios lo cura. Acá ha habido en nuestra historia como humanidad, como sociedad, una serie de diferentes miradas acerca de lo que es la homosexualidad, que fueron transformándose y que hoy por suerte esto está cada vez más erradicado y mucho más aceptado por todos. Bien, ¿cómo era antes? Antes era completamente inaceptable. Sí, antes cuando vamos a historizarlo, porque en realidad una época... En la época de... No. Más que todo en los... A ver... 80. En los 80 en el que hubo la masiva movilización. Claro, en los 80 como que empezó la revolución, digamos. Sí. Empezó de las personas que estaban oprimidas a elevar sus voces, a salir de la clandestinidad, a salir del closet, como se dice comúnmente, y empezar a luchar, que no significa que en ese momento se haya terminado, porque hoy en día todavía continúa, pero empezaron a luchar. La realidad es que la homosexualidad existió siempre, no es algo nuevo, no es algo que inventaron hoy, ¿no? Si ustedes se ponen a leer simples relatos de filosofía, ¿ustedes tienen filosofía? Sí. Bueno, si ustedes se ponen a leer los relatos de filosofía, la mayoría de los griegos estaban en fiestas súper divertidas. ¿Sí? Con la diferencia que quizás antes existía, pero se lo ocultaba totalmente, estaba tan mal visto a nivel social que las personas lo ocultaban. O sea que vivían con una frustración inmensa de no poder mostrar quién ellos eran realmente. Había un montón de personas que, por ejemplo, mantenían una pareja de fachada con una esposa, hijos, etcétera, y en realidad estos hombres eran homosexuales y tenían aparte en el silencio, en la clandestinidad, su pareja del mismo género. Viceversa con las mujeres, todavía mucho más oprimidas que los hombres, creo que han tardado muchísimo más, ni siquiera se atrevían a tener una pareja B clandestina, no salía de la fantasía el deseo real que tenían por estar con una persona de su mismo género. Así que, bueno, cosas que han pasado homosexuales, ¿qué podemos hablar? Y yo no sé nada, uno que conozco, lo vi por una película, la del padre de la informática, este se lo vio, bueno, que por todo lo que hizo, todos lo consideraron un héroe o lo que sea, hasta que se enteraron que era homosexual y lo castraron químicamente y lo encerraron. O sea que no importa lo que hizo, solo porque era homosexual, ya todo lo que hizo anteriormente no importaba, solo por su sexualidad. Es uno de los pocos casos que conozco de homofobia. Extrema ya. Ya. Porque sí, fue una cosa horrible. Había personas que las internaban en psiquiátricos cuando eran homosexuales para que se recuperen. Y les hacían terapias de electroshocks para que se recuperen. Hay una historia, la manzana de Apple, hay una historia que corre con respecto a... ¿Vieron la manzana de Apple, la mordida? Sí. Que corre con respecto al origen de eso, que es que está hecha en honor a otro hombre que había sido condenado por su homosexualidad y que decide suicidarse con una manzana envenenada. Y corre la historia de que en honor a él
la manzana de Apple es esa manzana mordida, ¿sí? No viene de Adán y Eva, sino de esta otra historia paralela. La realidad es que ha sido una tortura para muchos y en los momentos de la historia que hubo grandes matanzas de personas de forma muy cruel, creo que han sido de los que peores cosas se han llevado. No sé, en la época del exterminio de los judíos por parte de los nazis, los homosexuales la pasaban muy mal. ¿Sí? También en nuestra historia argentina tenemos más recientemente la última dictadura militar en la que se hacían desaparecer a las personas. Quienes eran homosexuales también la pasaban muy mal. Porque bueno, siempre cuando las personas en épocas de poder atacan más a las personas que consideran más vulnerables y ahí sentían que tenían algo de lo que agarrarse para torturar masivamente a alguien. Cosas horribles. Pero hoy en día también existen cosas que se hacen que referentes a la homofobia que son mucho más sutiles y que a veces como son mucho más sutiles son más difíciles de detectar. O sea, si vos ves que a una persona no se le permite decir que es homosexual, es como muy evidente, ¿no? Entonces es muy obvio que acá está habiendo homofobia. Pero cuando la cosa es más sutil, es más difícil de erradicar de nuestra sociedad. Ejemplos, cosas sutiles. ¿Excluirlo? No. ¿Excluirlo de qué forma? Por ejemplo. No sé. ¿Socialmente? Socialmente. Vamos, no sé, es lo como que haya una de estas personas. Una persona sea homosexual, en donde en mi ámbito cotidiano yo organice lo que vendría siendo una salida con personas y no se le informe a esa persona solo por su sexualidad. Sí. Eso sería uno de los que yo considero como sutil. Sutil. Bueno, no tan sutil porque todo el mundo se daría cuenta después de un par de días. Amigos que de la infancia que cuando llegan a la adolescencia empiezan a despertarse todo esto, que se empieza a hacer más evidente sus gustos sexuales, porque uno en la infancia no está en eso. Y cuando llegan a su adolescencia y empiezan a mostrarse que son homosexuales, dejamos de ser sus amigos. Y nos alejamos, como si una cosa excluyera a la otra. He conocido así casos más, quizás en varones, de niños, que cuando llegan a su pubertad los otros lo empiezan a dejar de lado. Y porque, no sé, no le gusta el fútbol. Y viceversa, ¿no? Tildar a una persona de homosexual porque no cumple con el estereotipo de machismo establecido. Un niño que no le gusta el fútbol, es gay. Como si fuera una condición necesaria. Como si el estereotipo nos obligara a. Bien. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Vamos, por favor, chicos, se nos va a quedar en silencio el podcast. No solo la profesora y yo. Hay un punto, no sé, como algo que me interesa a mí, que ya es más en la historia, que cuando al fin los homosexuales, o el grupo, para ser más concreto, ¿no? El grupo LGBT se pudo ser más visible y pudieron tener su propio espacio, y fue a partir de eso que comenzó lo que sería la enfermedad del VIH, que se propagó en masa. Y eso la sociedad lo tomó no como, bueno, hay que ayudarlos o realizar campañas de prevención. Utilizaron eso en su contra, diciendo, no, que eso es un castigo, que eso es por... Sí, es muy difícil, difuso, porque no hay un origen establecido de cuál fue el lugar en el que empezó a haber VIH exactamente. O sea, es como decir, si supiéramos exactamente dónde arrancó el coronavirus, es como que es dudoso esto, de si realmente apareció o no apareció en ese lugar concreto. Lo que sí podemos hablar de esto, biológicamente hablando, de por qué se transmitió tanto en la comunidad de homosexuales de Estados Unidos, que fue, sí, Estados Unidos ha sido el país de origen del VIH, es que uno cuando se cuida, cuando tiene relaciones sexuales, cuando quiere prevenir ¿qué? El embarazo. El embarazo. Enfermedades. Entonces,
en un lugar donde hay muchas relaciones sexuales en las que se sabe que no van a quedar embarazados y la protección era menos. Entonces es muy fácil que en un ambiente así esa enfermedad haya podido, que es una enfermedad de transmisión sexual, se haya podido dispersar muy rápido. Por eso de repente había muchos homosexuales con VIH, porque uno se cuidaba para prevenir el embarazo, no para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Lamentablemente no somos muy conscientes de que existen también enfermedades de transmisión sexual y nos enfocamos siempre en prevenir el embarazo. Mismo en las clases de educación sexual en la escuela. No educación sexual integral, porque ahí daríamos todo. Pero en las clases de educación sexual en la escuela, ¿cuál es el foco? No te quedes embarazado, como si fuera lo único que hay. Y las enfermedades de transmisión sexual quedan como en un plano B. Bueno, eso es tanto, no importa. No hay tantas. Sí que hay. Sí que hay. Entonces empezó esto que cuenta Jime de una estigmatización alrededor de las comunidades homosexuales porque había muchos casos de VIH. Y había muchos casos de, con esto de la familia fachada, de mujeres que sin haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, quedaban enfermas de VIH y se morían porque sus maridos tenían esta familia B, en donde mantenían relaciones sexuales, se contagiaban de VIH, contagiaban a sus esposas y se morían sus esposas. Durante un tiempo muy grande en nuestra historia, hasta hace muy poquito se dejó de hacer, uno estaba obligado, que si se iba a casar, a hacerse los estudios prenunciales, estudios de sangre, de enfermedades, entre los cuales existía el estudio del VIH. ¿Por qué? Porque si los dos no tenían VIH antes del matrimonio y después aparecía la enfermedad, uno podía acusar a su pareja de infidelidad. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, ganaba el juicio y se llevaba toda la torta de los bienes matrimoniales, por así decirlo. Bueno, eso ya por suerte se dejó de hacer, ya no es obligatorio, así que no está. Pero sí, siempre que se puede culpar a alguien, en este caso no es porque sean vulnerables, sino porque los vuelve vulnerables la sociedad al estigmatizarlos tanto. La realidad es que yo pienso esto, ¿no? ¿Por qué te puede importar a vos la sexualidad de la otra persona? ¿Qué es lo relevante de la sexualidad de otra persona para uno, realmente, en concreto? ¿Cuándo te es relevante? No comprendí la pregunta. Suponete esto, ¿no? Es una imagen imaginaria, no hace falta que nadie se ofenda acá. Vamos primero a presentar a las personas que voy a nombrar. Tu voz es la de... ¿Tu nombre? Maximiliano. ¿Y el tuyo? Imagínense que Maximiliano está enamorado. Pero perdidamente enamorado. Muy, muy enamorado Maxi de ella. Y ella, o lamentablemente para Maximiliano, fuese lesbiana. Ahí Maxi estaría en un problema. Para él sería un conflicto importante porque no le va a dar bola. ¿Sí? Por lo menos no va a haber una relación sexoafectiva entre ellos porque ella no le va a dar bola, ¿verdad? En ese caso puede resultarte importante la sexualidad del otro. Pero si no es por eso, ¿por qué? No hay nada que nos diferencie fuera de eso entre una persona que es homosexual y una persona que es heterosexual. No hay ninguna otra cosa que nos diferencie. Nosotros somos personas, en general. Personas. Personas buenas y personas malas. En todos los ámbitos de la vida, en todos los lugares. En una iglesia, en una escuela, en un trabajo. En todos los ámbitos de la vida hay gente buena, gente mala. Después, si son altos, bajos, lindos, feos, homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Bisexuales. No tiene realmente una verdadera importancia. Somos todos personas. No valemos más ni menos que el otro, ni por nuestra condición sexual,
ni por nuestra condición de género, ni por nuestro aspecto físico, ni siquiera por nuestro bolsillo y cuánta plata tenemos en este momento en la billetera. Encima, hoy en día es tan aceptable eso y normal para la humanidad, ¿no? Por suerte. 70-80% ya. Sí, creo que se ha destapado una olla en la que parece que al final éramos más los que no éramos heterosexuales que los que sí. Es como, se estaban equivocando. Pero bueno, eso se puede ver ahora porque se hace visible y antes no se veía. No, antes no había lugar para que esto se hable, se charle, y eso es lo que hace que... Es como cuando se empezó a hablar de violencia de género. Como que parecía que le pasaba a cada persona sola, en un universo aparte, en su casa sola, y de repente cuando empezamos a hablar de casos de violencia de género, resulta que no era una sola persona la que estaba padeciendo. Había muchas que estaban padeciendo este mismo problema. Y en eso es en donde empiezan a entrar, y llega un punto en el que eso empieza a involucrarse tanto en la sociedad que se empiezan a gestar leyes para proteger los derechos de estas personas, para proteger los derechos humanos a la libertad de expresión de estas personas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer leyes como en contra de los femicidios, empieza a haber matrimonio igualitario, todas estas cosas se empiezan a gestar desde una comunidad que empieza a hablar, desde las personas que empiezan a protestar, que empiezan a quejarse. Esa es la importancia de hacer valer nuestros derechos. Si todos nos mantuviéramos callados, si nunca hubiéramos expresado esto que nos estaba pasando, nunca hubiera cambiado nada. Hubiera seguido todo exactamente igual. Y eso es lo que tenemos que empezar a terminar de darle una vuelta de rosca, ¿no? Yo estoy muy contenta de ver que gracias a tantos años de lucha feminista, porque esto no empezó hace 10 años, empezó hace mucho tiempo atrás, hoy en día hay muchas cosas que están cambiando. Muchas cosas que están cambiando. ¿Cómo se llevan con el lenguaje inclusivo? Mal. Mal, más o menos. Por lo general, cuando yo converso sobre el lenguaje inclusivo, las personas con las que hablo al respecto lo rechazan. No les gusta. ¿Acá cómo estamos? ¿Gusta o no gusta? Por rechazo y nada, pero es... ¿Cómo decirlo? A estar acostumbrado a... Es como aprender un nuevo idioma. Es hasta que supongo que aprenderlo a usar en situaciones y saber en qué palabras usarlos también. Porque por lo menos donde yo escuché, hay como lo usan diferentes. Hay personas que, no sé, como lo usan en plural para hacer chiques y para no decir chicos y chicas dicen chiques, o sea, para un grupo determinado. Pero hay personas que yo escuché que usan realmente para todas las palabras. Y la mese es, o sea, con cualquier palabra lo que digan termina con una E. O sea, la mesa no puede decirle mese o lo que sea. Para mí solo tendría que ser para cuando se refiere a un grupo de personas. Exactamente. De hecho, el lenguaje inclusivo es lo que dice que es así. No es que a todas las palabras le van a agregar una E y van a sacar. Dice, las bases del lenguaje inclusivo es que a las palabras que se refieran a personas, ¿sí?, utilicemos la letra infinitiva que no tiene género como la E, ¿sí? También hay un montón de formas de usar lenguaje inclusivo sin necesidad de usar la E. Chicos. Yo podría decir, No. chicos y chicas que quieren sumarse a el taller de arte, preséntense el miércoles a las 11. O podría decir, y esto también sería usar lenguaje inclusivo, quien quiera sumarse al taller de arte, preséntese a las 11. Estoy usando el lenguaje inclusivo Sin modificar una palabra. sin modificar una palabra y sin tener por ahí esto que a veces cansa a las personas decir chicos y chicas, como que se vuelve más largo y es como que por ahí resulta un poco tedioso. A algunas personas resulta un poco tedioso tener que estar desdoblando los géneros en cada cosa que decimos o dejamos de decir. Por suerte hay muchas alternativas, no es solamente esa, no es necesario que diga chiques, sí me molesta decir chiques,
No es necesario que diga chicos y chicas, si me molesta extender tanto, desdoblar la palabra. También puedo omitir la persona. Entonces, hay un montón de estrategias. Yo les súper recomiendo un video que estuve viendo, que me lo trajo mi hijo. Miren esto, tiene 11 años. Me trajo mi hijo un video que se llama ¿El lenguaje inclusivo realmente sirve? Es de Curiosamente, está en YouTube. Y explica esto y explica estas estrategias alternativas para usar lenguaje inclusivo. Porque a fin de cuentas, ¿para qué está el lenguaje inclusivo? Para incluir. Para incluir. Y todo lo que incluye está otorgando derechos a la diversidad, porque nosotros tenemos que aceptar que somos todos diferentes, y es lo que a veces nos cuesta entender, que no es que vamos a encontrar una persona exactamente igual a nosotros al lado. No va a pasar eso, gente, ya se los aviso, eso no va a ocurrir. Entonces, cuando empezamos a aceptar que todos somos diferentes y empezamos a aceptar la diversidad de las otras personas, estamos haciendo el mundo un poquitito más inclusivo. ¿Sí? Estamos haciendo un mundo un poquito más justo. ¿Sí? Y a fin de cuentas, la Real Academia Española no está en contra del uso del lenguaje inclusivo, sino que la Real Academia Española suele actuar a la inversa. Cuando se empieza a usar mucho una palabra, la toma. Por ejemplo, la palabra googlear está en el diccionario. Hace 20 años atrás no estaba. No estaba. Entonces nosotros lo hacemos al idioma. Nosotros los que lo usamos lo hacemos al idioma. ¿Sí? Podemos modificarlo. Así como podemos modificar las leyes para que sean más inclusivas, podemos modificar también nuestro idioma. Se hace con el uso. Y cuando lo hacemos, lo ponemos en palabras, lo hacemos visible. Entonces dejamos de ignorar de que estas identidades de género no existen. Las hacemos visibles, las hacemos presentes. Cuando se calla, no existe. ¿Sí? Bueno, ¿algo más para decir? ¿Algo más? Y pregúntele a nuestros invitados que estuvieron callados. Sí. Ni hola dijeron. Muy invitados. silenciosos estuvieron nuestros invitados. Bueno, a ver, invitados queridos, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para hacer el mundo un poquito más justo al respecto? ¿Algún proyecto, alguna idea, algo? Una situación, algo que se puede hacer cotidianamente, Alguna concientización. algún método de algo, nada. ¿Esto que estamos haciendo ahora? Mira que esto le ayuda a sus hijos, si es que tienen. Parece que no. Ayuda a la comunidad en general. Ayuda a todos, sí. Por más que ustedes decían no tener hijos el día de mañana, ustedes también se van a ver beneficiados por las cosas buenas que hayan ocurrido en la sociedad. Porque somos seres sociales y dependemos de los otros. Como siempre les digo, nacemos totalmente inútiles. A un perrito a los 45 días lo dejas en la calle, sobrevive. A nosotros nos dejas en la calle a los 45 días y nos cagamos muriendo. Somos re inútiles. Nos hacemos caca encima. Somos un desastre como humanos solitarios. Necesitamos de los demás. Así que yo desde mi parte pienso que la educación y el hablar sirve mucho. Creo que es una gran herramienta que tenemos para abrir nuestra mente. Sigan estudiando. Aunque no lo hagan de forma formal, sigan aprendiendo. No se cierren a aprender, no se cierren a aceptar que se equivocaron. ¿Sí? Yo como persona millennial ya, los millennials atravesamos un proceso de desconstrucción que no nacimos con esto desde la cuna, no teníamos la idea de varios géneros en la cuna, sino que lo fuimos desarmando, esas estructuras que nos habían generado, y ustedes también van a tener cosas de las cuales desconstruirse. ¿Sí? Bien. Bueno, nos despedimos hasta acá. Hasta acá. Nos encontramos en el próximo encuentro de Inefables. Bye bye. Con personas que sí Adiós. hablen. Chao. Chao.